Hola, buenas tardes, feliz martes a todos. Bienvenidos a un webinar más. Mi nombre es Alejandro Ruiz y como todos los martes, es día de webinarios de SESEM, patrocinado por Medimarcas. Y bueno, como acabamos de ver en el video, Medimarcas estará presente en Medical Expo este 25, 26 y 27 de octubre en World Trade Center y tenemos cortesías de ingreso exclusivas para ustedes. Aquí en el chat les estaremos dejando el URL para que ustedes puedan reclamar lo que es su cortesía Medical Expo y puedan acompañarnos este mes de octubre. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante para muchos profesionales de la salud y el personal en general, el cual es la configuración de las suturas quirúrgicas más utilizadas. Y para hablar de este tema, nos acompaña Mariana Costa Barrera, especialista de producto en Surtimedic. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por acompañarnos el día de hoy. Te cedemos el espacio para que puedas comenzar con lo que es tu tema de suturas. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a ver cómo las configuraciones de las suturas quirúrgicas que más se llegan a utilizar hoy en día. Para ello nos gustaría dar como una breve introducción sobre las ventajas y desventajas que hay de cada tipo de sutura. Como sabemos, la sutura pues no solamente va a ser el hilo y la aguja, sino también pueden incluirse a esta clasificación las grapas, la sutura adhesiva y los adhesivos tisulares conocidos como pegamentos. Una de las ventajas que tienen las suturas comunes es que nos ayudan a tener un cierre meticuloso, una máxima tensión de soporte, y algunos de los inconvenientes que tenemos es que van a requerir anestesia, tienen un mayor reactividad tisular, también van a requerir retirar los puntos, tienen más tiempo de intervención. El costo puede ser un poco más elevado debido a que pues van a requerir la anestesia y también puede haber un cierto riesgo de punción accidental. Por otro lado, en el caso de las grapas, nos tienen ventajas como que son más rápidas, tienen a tener una pequeña reactividad tisular. Sin embargo, uno de los inconvenientes que nos puede marcar es que son cierres más meticulosos. Por otro lado, tenemos la sutura adhesiva, que pues es como una cinta adhesiva, pero especialmente para suturas. Y en este caso, como ventajas es que tiene menos reactividad, es más rápida, hay un bienestar para el paciente, no hay riesgo de punción y el costo pues es accesible al personal. Por otro lado, tenemos los como inconvenientes que estas suturas pues pueden ser alguna dificultad porque pues no va a tener una gran atención para el soporte de la herida. No es utilizable en aquellas áreas que sean como pilosas o que tengan mucha flexibilidad. Por otro lado, también van a requerir que no se puedan humedecer y pues como habíamos comentado, pues no van a tener una tensión. Por otro lado, tenemos los adhesivos tisulares pegamentos que como ventajas es que son más rápidos, tienen un mejor bienestar al paciente, la tasa de infección es baja, hay una relación entre el costo y la efectividad y no hay riesgo de punción. Y de los inconvenientes de esta clasificación va a ser que va a tener una menor tensión en las suturas, no se puede utilizar en heridas profundas ni en heridas que estén contaminadas o sucias, o aquellas, dependiendo del material del adhesivo, no se pueden humedecer. Ahora sí, hablando de las suturas propiamente que tenemos de hilo y aguja, que son pues como las más conocidas, vamos a incluir que hay ciertas propiedades. Estas propiedades vamos a tener como el calibre, tensión a resistencia, fuerza tensil, absorción y coeficiente de fricción. El calibre lo vamos a definir como el diámetro de la sección transversal que hay en el hilo y esta pues va a estar determinada si el hilo va a tener más ceros, el diámetro va a ser menor y por lo tanto va a tener una menor tensión. En el caso de la tensión a la resistencia, la fuerza que tiene el hilo es la que va a poder soportar antes de romperse al anudarse. La fuerza tensil es lo que mantiene la resistencia de la tensión, es decir, la vida útil que tiene la sutura. La absorción pues va a depender si el material se puede o no absorbir y cuánto tiempo lo involucra.
Por el otro lado también tenemos el coeficiente de fricción, que va a ser pues el roce que se produce en el hilo al deslizarse en el tejido, y pues esto va a depender de cada superficie. Otras propiedades que cuentan las suturas van a ser una memoria que se define como la tendencia a volver a su estado original. En el caso de los hilos monofilamenticos, que más adelante los vamos a definir, va a ser que pues van a requerir tener un mayor número de nudos. La capilaridad pues es la propiedad que sí nos permite el paso de los líquidos en la sutura. Y pues de esto va a haber que pueda haber alguna infección bacteriana dependiendo del tipo de hilo. Y la elasticidad, que pues es la capacidad que tiene el hilo de deformarse y volver a la posición original. Para poder pues identificar o poder saber cuál es nuestra sutura ideal, la podemos definir como que tenga una mínima reacción tisular, tenga una menos crecimiento bacteriano, sea capaz de resistir cuando se anuda sin deshilacharse o cortarse, que sea resistente a los tejidos, sea fácil de manejar y pues obviamente que este material se encuentre estéril. También va a depender de que el calibre, el tipo de la aguja, el riesgo de la infección que esté de acuerdo en el área que se va a suturar, entre otras. Como les habíamos comentado, vamos a tener dos tipos de hilos, que los absorbibles se van a clasificar entre naturales y sintéticos. Por el otro lado vamos a tener los no absorbibles, que estos tenemos entre igual naturales y sintéticos. Y en el caso de absorbibles, pues van a absorberse mediante una degradación enzimática y van a ir desapareciendo gradualmente en el organismo por medio de hidrólisis. Este material generalmente pues se llega a utilizar en heridas profundas que estén en tejido subcutáneo, y como ejemplo de estas vamos a tener las naturales, que las naturales se define el cagut, que el cagut es un color que se utiliza como colágeno del intestino delgado de los bovinos. Y de esta clasificación de Tagún vamos a tener el cagut crómico, el simple, y la cinta Cagún. Por otro lado, en los absorbibles sintéticos, van a realizar la misma función de que se absorban por hidrólisis, sin embargo, pues su origen va a ser sintético. Uno de los más conocidos es el ácido poliglicólico, le sigue el ácido poliglatín, el polilecaprone, la polidioxinona, y por otro lado, en los no absorbibles, pues el organismo no es capaz de desaparecer la estructura química de estos hilos, entonces estos hilos es necesario que se retiren cuando se termine el proceso de cicatrización, ya que pues va a empezar como a ser un cuerpo extraño para el cuerpo. Este tipo de hilos se utilizan en tejidos que llegan a cicatrizar un poco lento, como en piel, ciertas mucosas, que deben mantener una tensión constante con ligamentos, como en las cirugías cardiovasculares o neurológicas. Y como ejemplos vamos a tener naturales como la seda, que pues esta va a ser por medio de gusanos, que más adelante les vamos a explicar. Otro tenemos el lino, y el otro natural sintético es el acero, que se utiliza para tejidos donde se requiera una mayor resistencia a la tensión. Por otro lado, en los sintéticos no absorbibles tenemos el nylon, el polipropileno y el poliéster. Así como les habíamos comentado, también tenemos la estructura de cada hilo, y el hilo pues se va a definir si es monofilaméntico o multifilaméntico. En el caso de monofilaméntico va a ser una hebra individual, que pues va a ser un material en específico, una sola hebra. Se va a utilizar para trauma mínimo en tejido. El anudamiento es más sencillo, es menos propensa a que acumule bacterias o agentes patógenos, y tiene un mejor resultado estético en la piel.
Y como ejemplos de una sutura monofilamentica vamos a tener el acero, el polipropileno y el caoutchouc simple. Por el lado de multifilamenticos vamos a tener el ácido poliglicólico y el poliéster y la seda, que la estructura como multifilamentica se define que son pues varias hebras que van a estar tensadas para recrear un solo hilo. Por lo tanto, estas suturas van a tener una mayor tensión, más flexibilidad, una mayor facilidad en su manejo. Sin embargo, puede que como tenga más de una hebra, tenga cierta acumulación de bacterias y agentes patógenos. Y este material, por ser un poco más tensible, tiene menos necesidad de hacer nudos. Estas son algunas de las suturas de las que vamos a comentar el día de hoy, que tenemos el glicosor, que mejor conocido como ácido poliglicólico, la seda negra, el caoutchouc crómico, el nylon negro y el polipropileno. Como caoutchouc crómico, pues su origen es de filamentos de colágeno de cerosa bovina, que es tratado con sales de cromo para que este hilo tenga una mayor fuerza tensil y podamos incrementar el tiempo de absorción. Por otro lado, tenemos que su estructura es monofilamentica, su tipo es un tipo absorbible, su degradación se da alrededor de los 90 días, su fuerza tensil se pierde entre los 21 a los 30 días y es utilizado en aproximación de ligaduras de tejidos en general, como peritoneo, útero, intestina, vagina, y también en ciertos procedimientos oftálmicos. Este tipo de hilo no se puede utilizar en cirugías o en áreas cardiovasculares o neurológicas. Encontramos calibres de 6 ceros hasta calibre 3 y su reacción tisular va a ser un poco media debido a que su origen pues es natural. Por otro lado tenemos el glicosor, o mejor conocido también como su nombre por ácido poliglicólico, que su origen es un polímero de ácido glicólico, es sintético, su estructura es trenzada, es multifilamentica y está recubierto por policaprolactona y esterato de calcio, lo cual pues ayuda a que tenga una mejor estructura el hilo. El tipo es absorbible y su absorción es aproximadamente entre 60 a 90 días dependiendo del paciente. La fuerza tensil se pierde el 75% en 15 días. Algunos de los usos que se llegan a utilizar es en aproximación a ligadura de tejidos blandos, incluyendo procedimientos oftálmicos. Encontramos calibres de 8 a calibre de 8.0 hasta calibre 2 y su reacción tisular es baja, gracias a que es un hilo sintético. Por otro lado, este mismo hilo lo podemos encontrar como color violeta o incoloro. Su aspecto es multifilamentica y la esterilización en la cual se someten este tipo de suturas va a ser por óxido de etileno. Además que también se puede utilizar en cirugías generales, plásticas, oftálmicas, ginecología, u obstetricia y urología. También está indicada para poderse utilizar en traumatología, en gastrointestinal, cierre de ligaduras, pediatría y cuticular. Y nuevamente este tipo de material no se puede utilizar en tejidos cardiovasculares y neurológicos. Por otro lado, tenemos otra sutura conocida como ácido poliglatín, que es parecida al anterior, sin embargo, pues su fórmula cambia un poco. Y la ventaja es que este tipo de material lo podemos encontrar en otras marcas como el famoso Vicryl. Su origen es un copolímero de 90% de glicólido y 10% de la tía. Su estructura es trenzada, recubierta de poliglatina y tiene un cierto esterato de calcio. Es tipo absorbible, tiene un tiempo entre 60 a 70 días, que es un poco más rápida que el ácido poliglicólico. Su fuerza tensil es muy parecida
al ácido poliglicólico, que es alrededor del 65% en 15 días, y los calibres en lo que podemos encontrar es de 8 ceros a calibre 2. De igual manera podemos encontrarla de color violeta o incolora, tiene un hilo multifilaméntico trenzado, tiene su esterilización de igual manera es de óxido de etileno, y los usos que se llegan a utilizar es en cirugía general, plástica, oftálmica, ginecología, uro, y de igual manera que el ácido poliglicólico no se puede utilizar en cirugías cardiovasculares o en áreas microcirugías o tejido nervioso. Por otro lado, tenemos el polipropileno, que su estructura es una extrusión de polímero de polipropileno. Su estructura es monofilaméntica, es no absorbible y la fuerza tensil, pues no se conocen como tal los cambios. Su reacción tisular es baja, se puede encontrar en color azul. Los calibres van de 10 ceros a calibre 1. Es monofilaméntica y también se llega a utilizar en cierres de piel, microcirugía, procedimientos cardiovasculares, aproximación de ligaduras de tejidos blandos, general, incluyendo neuro, oftálmico e incluso aquellos procedimientos que estén expuestos a contaminación. Otro tipo de sutura que también utilizamos es el nylon, que su origen es una poliamida, que su estructura es monofilaméntica, es no absorbible, tiene calibre de 8 ceros a calibre 1. Su fuerza tensil se va a ir perdiendo gradualmente a través del tiempo. Por eso es que realmente no sabemos los cambios y que en cada cuerpo va a ser diferente y va a depender del área en donde se aplique. Los colores que lo podemos encontrar, este hilo es incolora, negro o azul. Es monofilaméntica. También su esterilización es por medio de óxido de etileno y se puede utilizar en cirugías oftálmicas, cardiovasculares, en aproximación de tejidos blandos en general y también incluyendo aquellos procedimientos neurológicos e incluso aquellos que han estado expuestos a contaminación. Por otro lado, uno de los materiales que también son muy utilizados va a ser la seda negra, que la seda negra va a tener un origen que va a provenir de un gusano de seda denominado como Bombyx mori. Su estructura es monofilaméntica, es no absorbible, la fuerza tensil se pierde alrededor de en un año. Los usos que se pueden utilizar es en tejidos blandos, cirugía general o ligaduras y en algunos procedimientos cardiovasculares, neurológicos y oftálmicos. Su reacción tisular llega a ser media debido a que es de origen natural y a los calibres que encontramos esta sutura va a ser de 7 ceros hasta calibre 3. A continuación mostramos algunas de los ejemplos de los hilos de suturas que se llegan a necesitar de acuerdo al cierre de cada área y dependiendo si el paciente es adulto o pediátrico. Y en el caso de la lengua cambiaría el material, que en este caso se utilizaría ácido polilatín de 3 ceros y el resto normalmente para ciertos cierres de piel se llega a utilizar nylon y de acuerdo a la sección que se necesite pues va a ser el calibre de la aguja y el tiempo que se deja en la herida va a depender de si el paciente es adulto o pediátrico. Sin embargo, también Tagun cuenta con otros tipos de suturas, como la polidioxinona, que es un polímero de poliéster que su absorción es alrededor de 180 a 210 días. Por otro lado, también tenemos el poligrecapron, que también es absorbible y dura alrededor de 90 a 120 días. En el caso de absorbibles, también tenemos el Caugut simple y como no absorbibles vamos a tener el poliéster y el acero. Por otro lado, también nos gustaría dar una pequeña introducción a las partes de la aguja. Las partes de la aguja pues van a depender de acuerdo al área en donde se quiera utilizar y también la especialidad.
la aguja va a tener como 3 secciones. Una va a ser la punta, que en la punta va a depender si es cortante o no cortante. En el caso de cortante, tiene que ser un filo semejante a una lanceta o de alguna forma triangular. Vamos a tener una sección que puede ser cortante, redonda, punta redonda, cortante premium, espátula, redonda, punta cortante o redonda micropunta. Esta pues se va a elegir de acuerdo al área que se quiera introducir. Por otro lado, es muy importante también el cuerpo, que es donde se va a llevar la sujeción del portaagujas, y vamos a tener tipos como rectas, curvas o mixtas. Por otro lado, la otra parte va a ser el ojo, que en el ojo es donde vamos a encontrar el extremo posterior de la punta, y aquí es donde va a estar ya insertado el hilo. Las formas de la aguja va a estar dando si son medio círculo, 3/8 de círculo, 1/4 de círculo, 5/8, o si es recta. La de un medio de círculo, Tagum la define con la letra H, y esta va a indicar que va a utilizarse en profundidad de cavidades pélvicas de tracto biliar, en ojos, en tracto gastrointestinal, musculatura en general. Por otro lado, el 3/8 se llega a utilizar también en cierres de piel, aponeurosis, tracto biliares, dura madre, ojo, fascia, tracto gastrointestinal y músculo. En el caso de 1/4 de círculo, es propiamente más utilizada en oftalmología, gracias a que la estructura es más pequeña y facilita en microcirugías de ojo. Los 5/8, su mayor utilidad es en procedimientos quirúrgicos anales como hemorroidectomía, pelvis, urogenitales, entre otros. Y el tipo de forma de aguja recta es más maniable para los dedos y para aquellas heridas que sean abdominales, también en oftalmología, en meniscos de la rodilla. Y esta forma de aguja nos permite que se puedan proteger las células endoteliales y facilite una mejor colocación de reparación para los tejidos y los vasos. También la parte de la punta va a ser muy importante, y pues vamos a tener diferentes tipos, que entre ellos tenemos como la redonda, que la vamos a definir en Tagum como la letra R, en RR como punta roma, redonda, RT como redonda punta cortante, RS como redonda micropunta, S cortante, SP cortante premium y LZ espatulado. Dentro de estos vamos a tener el cortante, o también conocido como reverso cortante, que su simbología va a ser como un triangulito, y este va a tener un tercer borde cortante donde vamos a tener una cubertura convexa externa, y nos va a ayudar a minimizar el trauma cuando se necesita una regeneración temprana en el tejido, y nos ayuda a que haya poca formación de cicatriz. Por otro lado, la punta cortante va a ser dada por esta simbología, y esta tiene un mayor filo en la punta y se llega a utilizar en cirugías estéticas y en piel. Su visualización es de menor en proceso de cicatrización. Otro tipo de agujas tenemos la punta roma, que la punta roma no tiene partes lacerantes, que es útil en tejidos fiables del intestino, riñón, hígado, vaso y cervix. El tipo de cortante premium va dado por esta simbología, y este tipo de aguja se llega a utilizar en fusión de tejidos blandos para adelgazamiento. Se llega a utilizar mucho en cirugías plásticas estéticas y esternotomía. Por último, tenemos estos 3 tipos, que es redonda micropunta, que este tipo de aguja es forma punzante, es un triángulo circular, y se llega a utilizar en aquellas cirugías de bronquios, tejido calcificado, ligamentos o cavidades nasales. La aguja usada también es una de las más comunes,
que se llega a utilizar para tractos biliares, fascia, tracto gastrointestinal, músculo, miocardio, nervio, peritoneo, pleura, grasa subcutánea, entre otros. Y finalmente, el tipo de aguja espatulada va a ser propiamente dirigida para la área de oftalmología, ya que ayuda a tener una mayor maniabilidad para los ojos y la córnea. Al igual que las agujas van a tener diferentes tamaños, estos tamaños van a depender pues de acuerdo a la necesidad del personal médico. Entre ellas tenemos de 3.8 milímetros hasta 75 milímetros. El número de agujas puede ser que vengan sin aguja, con una aguja o con dos agujas. Y de acuerdo a esta simbología, pues es como la vamos a poder leer en la clave del que viene determinado por el proveedor Tagún. Calibres vamos a encontrar desde 11 ceros hasta calibre 5 y de izquierda a derecha, mientras más ceros vaya teniendo, más grueso va a ser el hilo. Entonces, si encontramos 11 ceros, nos quiere decir que el hilo es muy delgado y así va a ir incrementando el grosor del hilo. Parte del hilo vamos a tener longitudes desde 10 centímetros hasta 180 centímetros. Y también Tagún cuenta con suturas loop, que estos se llegan a utilizar en algunos procedimientos de personas que tengan algún problema de obesidad mórbida y puedes llegar a tener una extensión de 300 centímetros. Parte también es importante saber cómo leer el rotulado de la sutura y pues la sutura va a venir con mucha información. Aquí vamos a ver pues su homoclave que tiene la sutura. Sin embargo, toda esta información también está dada en el mismo paquete. Vamos a encontrar el número de agujas, que en este caso pues va a estar determinada por una, el tipo de aguja que va a ser medio círculo redonda, va a tener un grosor de 40 centímetros, va a tener el tipo de hilo, que en este caso es el glicosol o ácido poliglicólico, y el largo del hilo, que va a ser hasta 70 centímetros. También en el mercado contamos con otras marcas, además de Tagún. Otras de las más conocidas va a ser Atramat, Ethicon y Medtronic, que este tipo de suturas van a tener pues algunos nombres propios, como en el caso de la seda, vamos a encontrarla en Atramat como Silk, en Ethicon como seda Fermahan y en Medtronic como Soft Skill. Estos son algunos ejemplos de cómo podemos tener una comparativa de los nombres que maneja cada marca. También pues es importante mencionar los tiempos aproximados de absorción, dependiendo del tipo de sutura. Vamos a tener que pues desde el CAUT normal, su tiempo de absorción es alrededor de 6 a 7 días. En el caso de cromado va a ser un tiempo de 10 a 12 días. Cromado total es 15 de 20 días. El ácido poliglicólico va a tener un tiempo de absorción de 90 a 120 días. El ácido poliglatín de 70 días. Y la polidioxinona va a tener un tiempo entre 180 días aproximadamente. Finalmente nos gustaría dar una pequeña conclusión, que es muy importante realizar la elección y el uso de sutura, y todo esto va a depender de acuerdo a la habilidad y experiencia quirúrgica que tenga el personal médico. Vamos a tener muchas variedades de marcas en el mercado. La única manera de saber cuál es la mejor es utilizándolas y haciendo una comparativa entre ellas. Las técnicas de anudamiento y sutura deben estar enseñadas por especialistas en el campo médico. Existen ciertas alternativas a las suturas, como habíamos mencionado, como los agentes hemostásicos, adhesivos tisulares, y la elección de estos materiales va a depender del personal médico y también del área o del paciente que se llegue a utilizar dependiendo de su herida. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana, por esta capacitación en CISEM. Y antes de pasar a la parte de preguntas y respuestas,
Les quiero recordar que Medimarcas estará presente en Medical Expo y quedan pocas cortesías disponibles, así que en este momento les vamos a dejar un QR que lleva el formulario y también en el chat van a poder encontrar una URL directa para que quienes no tengan acceso a una cámara puedan acceder a este registro y obtener su cortesía de Medical Expo. Y bueno, en cuanto a las preguntas, la primera que tenemos proviene de... Marcela Z, que pregunta, ¿por qué el catgut crómico no se puede utilizar en tejidos neurológicos o cardiovascular? Normalmente ninguno de los tipos de hilos de absorbibles se pueden utilizar, ya que pues el cuerpo o esa área del cuerpo no tiene la misma habilidad para poder absorberlo. Entonces, para no tener ningún tipo de infección, es recomendable que no se utilice ni tanto neurológico ni cardiovascular. Perfecto. La siguiente pregunta, veamos aquí. Felicitaciones, Mariana. Muchas felicitaciones provenientes de toda nuestra audiencia, varias partes de la República, de Zacatecas. Saludos, buena ponencia. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Aquí hay una de Aurora Limón Castillo que se le puede recordar que es aguja para la paroscopía. Para procedimientos laparoscópicos van a necesitar otro tipo de suturas que ya están especializadas y algunos de estos hilos se llevan a utilizar más bien al cierre de herida al final de la paroscopía. Perfecto. Hay otra pregunta de Lolita Pacheco que dice, ¿cuál es la sutura recomendada para la piel? Para cierres de piel, normalmente se recomienda el nylon. Y pues como les habíamos mostrado en la imagen de las diferentes áreas, es como el que más se lleva a utilizar, pero pues también va a depender muchas veces del personal médico de cuál es el que está más acostumbrado a utilizar. Perfecto. Marcela pregunta, ¿para la episiografía es más recomendable el catgut crómico o el Vicryl y por qué? Por el procedimiento que a veces es más fácil que se pueda absorber. Y en el caso del Vicryl o ácido polilatín, puede ser más recomendado, ya que es sintético y pues tiene menos reacción tisular al cuerpo y también pues su tiempo de absorción va a ser más corto que el ácido policólico. Perfecto, aquí preguntan Jazmín Chávez si hay algún link para poder consultar el catálogo de estos productos o dónde podemos conseguir esos productos. Igual les recordamos que les vamos a dejar en el chat una liga para que puedan ver todos nuestra tienda en línea. Todos esos productos pueden encontrarlos en nuestra página web de Medimarcas, que es medimarcas.com. De todos modos, aquí el equipo técnico les va a compartir la liga en el chat. Vamos a ver si hay más preguntas. Eduardo Hernández pregunta, ¿puede haber reacción de alguna sutura? Si es así, ¿qué reacción tendría? Todo depender de la persona, de cómo se familiarice con el material que le estén poniendo, pero si llega a haber reacción tisular, que es una de las consecuencias que se puede inflamar y se pueda llegar a tener un cierto de infección, y pues son algunas de las consecuencias o que también pueda reaccionar salpullido en herida. Por eso es muy importante identificar cuál debemos utilizar y de acuerdo al tejido o al uso. Pero como les repito, va a ser decisión del personal médico que es experto en esta área. Perfecto. Y finalmente, Eduardo Hernández pregunta, no, Héctor Soto pregunta,
Para botiquín casero, ¿qué tipo de hilo recomienda? Yo podría recomendar a lo mejor el nylon, que pues para alguna herida es algo pues recomendable. Normalmente se utiliza el de 2, 3 ceros y pues va a depender de cada área. Pues serían todas las preguntas, Mariana. Y finalmente, pues agradecemos muchísimo tu participación en este webinario, Mariana. Un gusto tenerte de nuevo con nosotros. Les comentamos que las constancias se les harán llegar al correo que proporcionaron al momento de realizar su registro. Es importante que ingresen desde la liga de Zoom, ya que de esta forma la automatización los detecta y se les puede hacer llegar su correo. Se les estará entregando más tarde mañana a las 6:30 de la tarde. Si llegan a tener problemas para sus constancias o dar seguimiento, no duden en contactarnos por medio de nuestras redes sociales, tanto en Instagram, Facebook, YouTube. Muchas gracias y nos vemos el siguiente martes. Excelente tarde para todos. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias y pues también nada más mencionarles que próximamente en Medical Expo vamos a tener este tipo de interacción y vamos a tener más temas. Muchas gracias.